Buenas noches, ¿cómo se encuentran? En la presente les saluda nuevamente el doctor Arturo Vargas. El día de hoy vamos a continuar lo que es la parte de fisiología sanguínea. En las primeras sesiones habíamos visto generalidades, un poco de lo que es en sí la fisiología hematológica. Luego de ahí empezamos a ver la serie roja y vimos un poco de sus alteraciones, lo que son las anemias. De ahí estuvimos valorando lo que era la serie de los trombocitos, las plaquetas, como fragmentos citoplasmáticos, aprendimos a reconocerlos y su papel importante respecto a lo que es la cascada de la coagulación. Y ahora, por último, vamos a ver a la serie blanca, los leucocitos. Vamos a reconocerlos, vamos a aprender a diferenciarlos y a valorar sus distintas respuestas respecto a lo que es el estado de defensa inmunológico en el organismo. Sí, muy bien. Así que antes de ello vamos a valorar si es que han estado revisando los tópicos desarrollados hasta el día de hoy. Y para eso estoy presentando dos cuadros clínicos con la intención de revisar y de finiquitar algunos conceptos ya recopilados. Muy bien, aquí les presento un caso. Una paciente mujer de 70 años con antecedente de gastrectomía, Bueno, para los que todavía no han llevado cirugía, es un tipo de cirugía donde se extirpa parte o todo el estómago, ¿verdad? Es una gastrectomía parcial o total, por un síndrome de Zollinger-Ellison, ¿ya? Acude a consulta por antecedente de cansancio, cefalea y mareos. A usted le muestran la siguiente analítica: hematocrito 38%, hematíes 3.700.000. Usted sospecha en la relación que pudiese existir con la ausencia de las células parietales tras esta cirugía, ¿no? Entonces, aquí de una manera u otra está dirigiéndoles un poco respecto a lo que vendría a ser el futuro diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el problema de esta paciente, El problema por el cual acude. Esta paciente tiene como antecedentes que es una gastrectomizada por un síndrome de Zollinger-Ellison, pero el día de hoy está acudiendo por cansancio, cefalea y mareos, ¿verdad? Aparentemente todo está asociado a una posible anemia. Tenemos un hematocrito de 38, no nos dan hemoglobina, ¿está bien? No nos dan hemoglobina y nos dan los hematíes de 3.700.000. Ahora, algo que a veces puede resultar práctico en esta parte de análisis y de ejercicios es la relación hemoglobina-hematocrito 1:3, No es real, no es exacto, ¿verdad? Pero muchas veces sí, en algunos exámenes tipo se realiza esa asociación. De una hemoglobina de 15 sería un hematocrito de 45, ¿ya? Pero, como les digo, no es exacto. Y en el punto de vista clínico, en realidad nosotros nos basamos más con la analítica, más que con esa relación matemática. Entonces, ¿qué es el síndrome de Zollinger-Ellison? No voy a profundizar mucho en eso porque lo vamos a ver en gastro, pero el síndrome de Zollinger-Ellison es un gastrinoma. Es un tumor de células no beta del páncreas que tiene una afluencia sobre las células G del estómago, están ubicados en el antro, las cuales van a producir mayor cantidad de gastrina. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto? Las células G producen gastrina y la gastrina, cuando se libera, se produce, va a llegar a las células parietales. Las células parietales son las que favorecen la producción del ácido clorhídrico. ¿Está bien? Y las células parietales tienen 5 targets o mediadores que influyen sobre la bomba de protones que se encuentra en la cara luminal y que al final repercute sobre la producción de la misma. Me refiero del ácido clorhídrico. Respecto a esos targets, que los vamos a ver más en fisiogastro,
Está la somatostatina, está la prostaglandina E2, está la acetilcolina, está la histamina y está la gastrina. La gastrina llega y, como lo vimos en la sesión pasada, todo estímulo genera una respuesta, pero hubo un proceso, ¿no? En este estímulo se liberó un ligando que es la gastrina. La gastrina tiene que llegar a un receptor que tiene que ser específico, y el receptor específico para la gastrina es el receptor de gastrina, y su receptor es el CCKB o CCK2. Luego aprenderemos que la gastrina y la colecistoquinina forman una familia asociado a los aminoácidos que comparten en la parte final, terminal de cadena, ¿ya? Entonces la gastrina, como péptido gastrointestinal, llegará a su receptor de colecistoquinina tipo B, el cual es metabotrópico, está acoplado a proteína G, eso ya aprendimos también en la sesión pasada, lo profundizaremos más en endocrino, y el tipo de proteína G que está acoplado es proteína GQ. La proteína GQ al final tiene una respuesta positiva sobre la bomba de protones y favorece la producción del ácido clorhídrico. A su vez, otro efecto de la gastrina es que tiene un efecto trófico positivo sobre el estómago. Y ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que hemos estado hablando en sangre? El problema y el punto está en que el Söllinger Allison a la larga llega a generar una atrofia muy marcada, y esta a su vez, por el compromiso neoplásico asociado, en este caso ya te dan como antecedente que ha sido gastrectomizado. No tenemos más datos realmente respecto a ello, pero al nosotros reconocer que ya no tiene, ya sea, tampoco indica si fue parcial o total, parte del estómago, podemos sospechar respecto a las células que podemos encontrar ahí, las oxínticas, ¿no? Las principales, las paritales per se. ¿Qué factores o qué péptidos van a jugar ahí? ¿Qué se produce a ese nivel y qué proteínas también son liberadas? Y es que en las células parietales, aparte de que se dé la producción del ácido clorhídrico, algo que aprendimos es que se va a liberar el factor intrínseco. Y he ahí, ¿no? Por eso dice, usted sospecha en la relación que pudiese existir con la ausencia de células parietales tras la cirugía, ¿no? Entonces estamos ya ahí llegando justamente a ello. El factor intrínseco habíamos reconocido que se produce a este nivel y favorece la absorción de la vitamina B12 a nivel del ilion terminal. Entonces, si ha sido gastrectomizado y ya no tenemos justamente no tenemos en realidad ahorita el dato exactos, ¿no? Si ha sido total o parcial, pero respecto al dato que ya les da en el caso clínico, nosotros podemos tener una alta sospecha que el factor intrínseco es el que está mermado en esa situación, y su déficit está repercutiendo en que no se absorba la vitamina B12 a nivel del ilion terminal. Estas son preguntas típicas de exámenes en ENAM, en residentado, ¿ya? El factor intrínseco, ¿dónde se libera? ¿En qué favorece? ¿Dónde se da este fenómeno de absorción? Recordemos otro punto que también ya se ha conversado, es que la vitamina B12 es un cofactor, ¿verdad? Un cofactor muy importante para la síntesis de purinas y pirimidinas, ¿no? También ya lo hablamos. En otras palabras, las bases nitrogenadas, las cuales van a repercutir sobre lo que sería la síntesis al final, ¿no? Al final todo está asociado a ello. Entonces, algo que aprendimos es que al no tener la vitamina B12, no tener este cofactor muy importante para esta síntesis, por ejemplo, cuando se da la formación eritroide, ¿no? Los blastos, que son los precursores, que son de mayor tamaño que las células ya finales, ¿qué va a suceder? Al tener una replicación inadecuada, se quedan más grandes de lo que deberían ser. Y esto explica el porqué de la macrocitosis que presentan, ¿no?
Entonces, al no tener este cofactor, al no tenerlo, no hay una replicación adecuada y los glóbulos rojos se quedan más grandes de lo que deberían. Por eso es que son llamados macrocíticos. Y a su vez, ¿no? Ustedes, si se acuerdan, la vitamina B12, el déficit de esta está asociado a un tipo de anemia, que es la anemia megaloblástica. Y si ustedes van asociando con lo conversado ahorita, la anemia megaloblástica respecto a las constantes corpusculares, ¿verdad? Respecto a las constantes corpusculares, recordamos de que es macrocítica respecto al tamaño y normocrómica respecto a la cromía, ¿no? Ahora, macrocítica y normocrómica. ¿Qué constantes corpusculares valoraban eso? La macrocitosis la valoraba el volumen corpuscular medio y la normocromía lo valoraba la hemoglobina corpuscular media, ¿no? ¿Cuáles eran las fórmulas? ¿Se acuerdan? El volumen corpuscular medio es igual a el hematocrito sobre los glóbulos rojos por 10, ¿no? Y la hemoglobina corpuscular media, que ve la cromía, es la hemoglobina sobre los glóbulos rojos por 10. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 3.700.000, no voy a utilizar todo eso en la fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué utilizo? Utilizo el hematocrito que tengo, 38, entre 3.7, se agarran los dos primeros dígitos y lo multiplico. Y si ustedes hacen esto, les va a salir la opción B. ¿Sí? La opción B, sí. No recuerdo, es la opción verdadera, ¿no? 38 entre 3.7 por 10. Excelente, sí, 102.7. Entonces, megaloblástica, 102.7 micras cúbicas. Lo normal debe ser hasta 98, ¿no? Aproximadamente. Y está en 102. Entonces, hay una macrocitosis. No podemos valorar la normocromía debido a que no tenemos el dato de la hemoglobina, pero debería ser normocrómica, ¿ya? ¿Y cuál es la fórmula? Recuerden, la constante se llama hemoglobina corpuscular media, se llama hemoglobina, empieza con hemoglobina y en la fórmula el primer dato que va a ir en el numerador es la hemoglobina sobre los glóbulos rojos por 10. Los glóbulos rojos también se utilizan los dos primeros dígitos. Siguiente. Una paciente de 47 años de edad es llevada al departamento de emergencias con quejas de malestar, náuseas, vómitos y fatiga. La paciente revela una larga historia de consumo de alcohol durante los últimos 10 años que requieren bebidas diarias. Ella ha estado en rehabilitación en varias ocasiones para el alcoholismo, pero no ha sido capaz de dejar de beber. Actualmente no tiene hogar y no tiene empleo. Ella niega tos, fiebre, escalofríos, síntomas respiratorios, contactos con enfermos en los últimos viajes, hematemesis o dolor abdominal. Ella reporta sentirse hambrienta y no ha comido muy bien en mucho tiempo. En el examen físico aparece desnutrida pero sin ninguna angustia. Su examen físico es normal. Su recuento de sangre revela un recuento normal de glóbulos blancos, pero muestra una anemia con un patrón de glóbulos rojos grandes. Su amilasa, lipasa y las pruebas de la función hepáticas eran normales. Bueno, esa paciente entonces tenemos como antecedente que es una paciente con una historia de consumo de alcohol, ¿no? Por aproximadamente 10 años. Está acudiendo por un cuadro caracterizado de también cansancio, fatiga, malestar general, náuseas y vómitos. No son síntomas inespecíficos, es cierto, pero recordemos de que al no tener hogar, no tener empleo, quizás vivir en la calle, etc., está inmunocomprometida, ¿no? De alguna forma u otra, su sistema inmune no va a ser lo mismo debido a que no está alimentándose de la manera correcta y es más susceptible a acarrear cualquier infección. Sin embargo, ella niega cualquier sintomatología asociada con alguna infección en particular y a su vez tampoco el examen físico se evidencia algo de ello. Sin embargo, en la analítica se encuentra un patrón de glóbulos rojos grandes. En otras palabras,
Esa es una pregunta de Step 1, ¿ya? Entonces, de hecho, hay mucha información, pero en un examen hay que aprender a reconocer las palabras clave, ¿no? Definitivamente, si este fuese un caso que ahorita se les está presentando, si bien es cierto, estos son síntomas inespecíficos, el antecedente de alcohol te lleva a pensar definitivamente en el compromiso que puede haber con con la posibilidad de poder estar mucho más susceptible a alguna infección y a su vez con el grado de nutrición, ¿no?, que podría estar relacionado. Entonces, en este caso, no podemos ahondar tanto en ello de manera directa, pero sí indirecta. ¿Cómo? Porque a esta paciente le muestran que tiene un patrón de glóbulos rojos grandes. En otras palabras, les están diciendo que tiene macrocitosis también. Muy similar a lo que hemos hablado ahorita. Pero está asociado en este caso a otra razón. Como definitivamente es una paciente que tiene antecedentes de alcoholismo, se valora la función hepática, ¿no? Es muy importante valorarla y se encuentra que está entre los parámetros de normalidad, al igual que enzimas como la amilasa y la lipasa. Entonces, de alguna manera u otra, eso te va alejando y te direcciona más de repente a un problema relacionado con el déficit, ¿verdad? El déficit respecto a la ingesta, respecto a la parte nutricional. En otras palabras, este caso, si bien es cierto, pareciese tener muchos distractores, es cuestión de aprender a reconocer las palabras clave. Y es así, justamente como a partir de esta macrocitosis, a partir de este dato de alcoholismo y déficit nutricional, lo más seguro es que también tengo un problema de déficit asociado a vitamina B12, ácido fólico, ¿no? El ácido fólico, lo vimos, los folatos, son los precursores de la síntesis de las purinas y las pirimidinas. La vitamina B12 es el cofactor, por eso que ambas, B9 y B12, son muy relevantes respecto a todo lo que es síntesis de al final, las cuales repercuten en las bases nitrogenadas, ¿no? Entonces, si yo tengo un déficit asociado a la ingesta por una nutrición inadecuada, definitivamente el paciente va a empezar a tener manifestaciones propias por el déficit de cada una de estas. No siempre es cansancio, nada más propio de la anemia. Por ejemplo, el déficit de vitamina B12 les puede generar parestesias, ¿no?, sensación de hormigueos, delirios, puede también tener algunos trastornos confusionales, ¿no? Entonces son propios que luego son revertidos ante justamente la ingesta o la administración de la misma, ¿ya? Entonces, es típico que también pregunten de esto. Ácido fólico generalmente lo asocian más a las gestantes y el consumo que debería de tener respecto a lo que vendría a ser la prevención del desarrollo prevenir trastornos, malformaciones en el desarrollo del tubo neural, ¿no?, mielomeningocele o espina bífida, etc. Pero no solamente en eso va a repercutir, sino el ácido fólico como precursor facilita y genera de que se pueda dar una síntesis adecuada de las distintas bases, las cuales justamente van a repercutir en todo el organismo, ¿no? Entonces, va por ahí y es muy importante. Y por último, antes de ya empezar con la serie blanca, voy a retroceder un poco a este cuadro de aquí, ¿ya?, que es un bridge to the clinic en farmacología, en la parte de coagulación que hablamos la semana pasada. Ya. Nosotros en la plaqueta, ¿verdad?, vimos distintos gránulos que contienen distintos mediadores, los cuales van a facilitar los distintos fenómenos, ya sea de adhesión, ¿verdad?, como la glicoproteína 1B, habíamos visto con el factor de von Willebrand, o la agregación con lo que son las glicoproteínas 2B, 3A, con una plaqueta u otra,
mediadores como el tromboxano A2, los cuales favorecen la agregación plaquetaria, o el ADP, que también favorece lo mismo. Entonces tenemos distintos mediadores que regulan cada uno de ellos. ¿Y por qué los menciono nuevamente? Porque son targets muy importantes. Por ejemplo, la glicoproteína 2B3A es un target importantísimo. Es un target farmacológico porque aquí actúan algunos medicamentos como el abcicimab, que es un medicamento muy utilizado, el cual al bloquear a ese nivel va a inhibir la agregación plaquetaria, ¿no? ¿Por qué? Porque la glicoproteína 2B3A, se acuerdan, los bracitos de las plaquetas favorecían que este fibrinógeno, que es el factor 1 inactivo, se active cuando la trombina, que es el factor 2 activado, justamente repercuta sobre ella. A su vez teníamos el ADP con su receptor P2Y, P2Y1, P2Y2, el cual también es muy importante. El ADP es un nucleótido, ¿verdad? Adenosindifosfato, ¿ya? Va a llegar y va a acoplarse a su receptor, el cual es transmembrana GQ también, ¿no? Entonces, el ADP es un target, mejor dicho, su receptor es un target. ¿Y qué medicamentos está? Aquí está el clopidogrel, ¿no? Ustedes habrán escuchado hablar de él, es uno de los más utilizados. No voy a profundizar tanto en eso, ustedes van a tener una clase de farmacología, pero igual quería mencionárselos porque si no sabes fisio es un poco complejo reconocer la farmacología, ¿no? Eso es lo que siempre le digo a mis alumnos. Para poder entender bien la farmacología tienes que reconocer bien los targets fisiológicos, porque recordemos que como target, en su definición, es todo blanco que es susceptible de ser modificado. Entonces, si tú reconoces lo que normalmente sucedía a ese nivel, vas a poder deducir lo que va a generarse al estimularse o al bloquear el mismo. Entonces el clopidogrel va a su receptor y bloquea. Luego tenemos, por ejemplo, la parte de las COX, ¿no? La aspirina, ¿no? La aspirina, que es un antiagregante plaquetario y bloquea la COX-1. Si se bloquea la COX-1 no se va a producir tromboxano A2 y de esta forma, donde estás, no se va a dar la agregación también plaquetaria. ¿Qué más? La epinefrina per se, siempre recordemos, juega con su receptor alfa-2. Alfa-2 es metabotrópico asociado a proteína GI, y lo que hace es favorecer la recaptación del ligando. Luego tenemos los receptores o mediadores de adenosina. Ahí está el dipiridamol, que también es un target y ese es un fármaco respectivo. Y para la trombina tenemos los fármacos, el Vorapaxar, el Atopaxar, que justamente van a inhibirlos, ¿no? Entonces sabíamos que la trombina jugaba un rol muy importante en favorecer lo que es la cascada de la coagulación. Entonces, no voy a profundizar más en esto, que es la COX-1, ¿verdad? Recordemos de que esa es la vía de la producción del ciclo del ácido araquidónico, a través de, ¿cómo inicia todo? Aquí está la fosfolipasa 2, ¿no? La fosfolipasa 2 también es otro target, ahí actúan los corticoides, ¿no? Entonces, son targets, son importantes reconocerlos, porque a partir de esta, nosotros vamos a saber justamente qué se va a alterar, ¿no? ¿Qué se va a alterar? Y otra, por último, que justo me estaba viendo aquí, es la fosfodiesterasa. Ahí actúa el triflusal. ¿En qué favorecería? La fosfodiesterasa lo que hace es inhibir al nucleótido, ¿no? ¿A qué nucleótido? El AMP cíclico. El AMP cíclico, que ¿de dónde va a empezar a actuar? Justamente de la relación que va a existir con la cascada metabotrópica, ¿no? El AMP cíclico es un segundo mensajero, generalmente acoplado a GS. ¿Qué va a suceder? Activa la proteína quinasa, ¿ya? A la proteína quinasa. Pero ¿qué pasa si la fosfodiesterasa es justamente inhibida? Voy a favorecer y viabilizar de que se siga dando la cascada. Muy bien, si yo de alguna manera u otra no la inhibo, la fosfodiesterasa lo que hace es bloquearla y la frena, ¿no?
La fosfodiesterasa es un inhibidor de nucleótidos, ¿no? Entonces, este AMP no solamente está en este nivel de las plaquetas, también por ejemplo lo tenemos en respiratorio, y las fosfodiesterasas son el target de una familia de fármacos que son las metilxantinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que vean ustedes la analogía y la importancia de reconocer los targets, ¿no? En este caso las metilxantinas, que buscan tener un efecto broncodilatador, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Si ustedes recuerdan, a nivel de músculo liso bronquial tenemos el receptor beta 2, que es metabotrópico acoplado a proteína GS. La cascada del GS te indica que justamente el MP cíclico que proviene del ATP, gracias a la adeninociclasa, que lo transforma en MAN-MP y en pirofosfato inorgánico, el MP cíclico activa la proteína quinasa A y la proteína quinasa A genera un efecto de broncodilatación. Entonces, ¿qué hace la fosfodiesterasa? Bloquea el MP y chao proteína quinasa A, chao broncodilatación. Pero si yo le doy un inhibidor de la fosfodiesterasa, ¿qué voy a generar? Que el MP cíclico sea viable, que el proteína quinasa A sea viable y así genere un efecto mayor de broncodilatación. Entonces, la fosfodiesterasa ser inhibida incrementa o viabiliza el tiempo respecto a la acción del nucleótido AMP en este caso. Ya, así que, bueno, les he puesto algunos bridges, algunos puentes hacia fármaco, hacia un poquito de clínica y hemos aplicado las fórmulas. Así que espero de que haya quedado más impregnadas las ideas. Y ahora vamos a empezar con la serie blanca, los leucocitos. Los leucocitos, los glóbulos blancos, ya. Vamos a empezar a reconocerlos. Primero vamos a dar algunos conceptos generales respecto al punto de vista teórico de los datos que ustedes tienen que reconocer y luego vamos a empezar a hacer unos esquemas aquí. ¿Ya? Los leucocitos, primero que no contienen hemoglobina, ¿ya? Van a estar asociados a todo lo que es la respuesta básicamente de defensa en nuestro organismo, también eso los había mencionado, y se van a formar también en la médula ósea, en la serie, aquí sí, tanto mieloide como linfoide. ¿Por qué? Porque en los leucocitos vamos a tener a los polimorfonucleares, a los agranulocitos y a los linfocitos, ¿no? Entonces, los linfocitos son los que provienen de la serie linfoide y los polimorfonucleares y los monocitos, que son los agranulocitos, van a provenir de la serie mieloide, ¿ya? Y todas estas van a provenir ¿de quién? De una célula pluripotencial del hemocitoblasto, ¿no? Eso ya lo vimos, solamente lo estoy volviendo a mencionar, que es el stem cell, ¿no? La célula madre. Bueno, entonces eso es en la médula ósea roja, tenemos los granulocitos y los monocitos, es lo que les acabo de decir, y en el tejido linfático los linfocitos y las células plasmáticas. Características generales de los leucocitos. Existen 6 tipos de ellos. Están los neutrófilos, que son polimorfonucleares, los eosinófilos y los basófilos. Los 3 son polimorfonucleares. Los monocitos son los agranulocitos. Es importante también reconocer porque cuando se hace la coloración de Giemsa que no se les nota el gránulo, pero en realidad sí lo tienen, ¿no? Solamente que ante la coloración no se evidencian, por eso son llamados agranulocitos. Los linfocitos y las células plasmáticas. Les mencioné esta mnemotecnia para poder valorar lo que es el porcentaje respecto a la diferenciación del conteo leucocitario. Y está la mnemotecnia de Never Let Monkeys Eat Bananas, donde la N de Neva es 65%, neutrófilos, L de linfocitos 25%, M de monocitos 6%, E de eosinófilos 3% y B de basófilos 1%. ¿Ya? Entonces está respecto al porcentaje de mayor a menor. Aquí está, los polimorfonucleares tienen un aspecto granular, los mononucleares no. Participan en el mecanismo de defensa, ¿no? Básicamente ante patógenos. Reconocer que los granulocitos y los monocitos participan en la fagocitosis, sobre todo los neutrófilos, ¿no? Y los linfocitos
asociados a respuesta de producción de anticuerpos, sobre todo los linfocitos B. Entonces, la forma de sus núcleos y las propiedades que presentan cada una de estas, que las vamos a ver a continuación en los siguientes slides, es lo que justamente les da su particularidad respecto a su función. Los eosinófilos generalmente, como se puede dar cuenta, tienen un aspecto bilobular del núcleo, como si fuese una gafa de lentes, un teléfono antiguo. Es la característica, disculpen, la característica más resaltante. Ahí está, como si fuese un teléfono o unas gafas medias dobladas. Dos núcleos, bilobulado, es como un shape, U-shape, pero no total. Y a nivel citoplasmático vamos a ver cúmulos que la literatura lo menciona como pink granulocytes, que son los cúmulos de color rosado, ¿ya? Que tienen justamente un predominio básicamente mayoritario ácido. Los basófilos, por su parte, en la coloración de Jensen se van a ver, como lo pueden ver aquí en la foto. Estos tienen un aspecto de una S, ¿verdad? También del proceso de maduración que se va a dar, llega a tener esta conformación. Y los gránulos que contiene básicamente tienen un componente más que todo básico. Luego tenemos a los neutrófilos, que son hipersegmentados, ¿sí? Y estos, en sus gránulos, van a tener un patrón básicamente neutro, ¿no? Neutro respecto a la propiedad de acidez o de alcalinidad. Tenemos a los linfocitos y a los monocitos, ¿no? Los monocitos, que cuando lleguen a los tejidos, van a ser los macrófagos, ¿no? Se van a convertir en macrófagos. Entonces es importante reconocer esto, ¿no? Son llamados a granulocitos, pero porque la coloración de Jensen no se ve eso, ¿no? Pero igual tiene sus gránulos, ya es un concepto que hay que tener en consideración. Entonces, respecto a las características generales de estos, los núcleos son lobulados, los que tienen justamente más lóbulos, los polimorfos nucleares. Al añadirse justamente el colorante, van a poder presenciarse los gránulos o no se van a evidenciar, y ahí está lo que es la denominación de granulocitos o granulocitos, y van a poder expresar un complejo mayor de histocompatibilidad, que lo vamos a ver en un ratito. El ciclo vital de los leucocitos. Los granulocitos van a circular de 4 a 8 horas en el plasma, van a ser reclutados en los tejidos de 4 a 5 días. En un proceso de infección, su vida total se va a cortar, porque van a acudir al tejido, ¿no? Al órgano diana, respecto a la noxa que ha sucedido, para realizar las funciones básicamente de fagocitosis. Y si por un A o B este antígeno llega a ser muy resistente, al final, por la producción de radicales libres, estos mismos se van a destruir. Los monocitos van a circular de 10 a 20 horas en el plasma. Cuando estén reclutados en los tejidos, como les mencioné en el slide anterior, se van a transformar en macrófagos, y estos tienen la propiedad de fagocitar. Vamos a ver cómo se da este proceso de fagocitosis. Van a vivir meses, a no ser que se destruyan a realizar sus funciones, ¿no? Lo mismo, en la producción de radicales libres por respuesta asociada a peróxido de hidrógeno, radicales oxidrilos, etcétera, se vuelven mucho más sensibles y pueden destruirse cuando no hay un control adecuado de estos. Los linfocitos, hay que recordar que están los B y los T. En la médula ósea, cuando se va a dar justamente a partir de la serie linfoide,
la formación de cada una de estas, los linfocitos B van a ser maduros y van a ir a lo que vendría a ser el torrente sanguíneo y van a ubicarse en órganos linfoides secundarios, pero los linfocitos T no. Los linfocitos T, antes de poder dirigirse a alguno de ellos, tiene que ir a un órgano linfoide primario, en este caso el timo, para que se genere la maduración respectiva y recién regrese y pueda de esta forma distribuirse, ¿ya? Van a entrar a la circulación a través del drenaje linfático, van a ingresar a los tejidos, van a migrar nuevamente al tejido linfático, retornan a la circulación. Eso es lo que les acabo de decir. Va a depender de qué tipo de linfocito sea y su tipo de vida media va a estar asociada de semanas a meses. Aquí está la concentración plasmática. Recordemos que los valores normales de leucocitos son de 7.000 a 10.000 leucocitos por microlitro. Varía ligeramente según la literatura, pero está dentro de ese parámetro. Si tengo menor de 7.000, tendría ante una leucopenia, y si tengo mayor de 10.000, ante una leucocitosis, ¿no? Ahí está la relación porcentual también de lo que habíamos hablado hace un momento, ¿ya? De never, ¿verdad? Las monkeys eat bananas. Muy bien. Entonces vamos a ver la génesis. Vamos a ver lo que es el proceso de leucopoiesis. Habíamos visto de que a partir del hemocitoblasto o stem cell, ¿verdad?, iban a dividirse en dos líneas celulares, en la línea mieloide y en la línea linfoide, ¿verdad? Haciendo aquí un recordaris, habíamos visto que la serie mieloide me va a dar origen a lo que son justamente, los glóbulos rojos, red blood cells, a las plaquetas, platelets, ¿verdad? Y, ¿qué estamos viendo ahorita? A los granulocitos, ¿verdad? Granulocitos, white blood cells, y a granulocitos, que vienen a ser los monocitos. Entonces, ¿de qué va a depender que siga una u otra respecto a los factores que influían? ¿Se acuerdan? En los glóbulos rojos era la eritropoyetina, en la plaqueta la trombopoyetina, ¿no? Muy bien. Ahora, en este caso, ¿por qué una serie mieloide empezaría a formar lo que son los granulocitos o los agranulocitos? Entonces ahí entran factores. Vamos a empezar. De una serie mieloide, esto sería un mieloid stem cell, ¿verdad? Una célula madre mieloide. Pueden empezar justamente a repercutir sobre esta la interleuquina 3, la interleuquina 5 y lo que viene a ser los factores estimulantes de colonias agranulocíticos, ¿no? Los agranulocytic colony stimulate factor en inglés. Los factores estimulantes de colonia agranulocíticos. Entonces, si ustedes ya más o menos me están entendiendo y están siguiendo el cuento, si estamos hablando de agranulocitos, ¿de quién estaría hablando? Del futuro monocito, ¿verdad? Pero es un futuro monocito. Primero, ¿quién es? Es un monoblasto, ¿ya? Entonces, como vuelvo a repetir, son agranulocitos porque la coloración de Jensen no se ve, pero realmente sí los tienen para su misma función per se. Luego, este monoblasto, para llegar a ser un monocito, primero se
va a madurar y transformar en un promonocito, y este al final va a llegar a ser un monocito. El monocito se va a dirigir luego a la sangre a través de los capilares sinusoidales, y cuando llegue un tejido van a ser los macrófagos. Entonces, así como habíamos visto los factores que influyen para que se pueda dar la síntesis de los dos primeros, en este caso la interleuquina 5, la 3 y los factores estimulantes de colonia granulocíticas son los que repercuten para la formación final del monocito. Esa es por la parte agranulocítica, pero habíamos visto que en la serie mieloide también están los granulocíticos. ¿Qué factores influyen ahí? Interleuquina 3 también, interleuquina 5, y ya no será agranulocític, sino granulocític. Granulocytic Colony Stimulating Factor, factor estimulante de colonia granulocítico. ¿Quién va a ser la célula precursora de esta? El mieloblasto. El mieloblasto va a tener 3. ¿Ya? 3. Disculpen. Aquí está. Muy bien. A partir del mieloblasto voy a poder formar lo que va a venir a ser los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos. Los basófilos a partir del basofílico o basófilo promielocítico, promielocítico. Los eosinófilos promielocíticos y los neutrófilos y los neutrófilos promielocíticos. Pues a partir de estos 3 van a empezar a suceder cambios a nivel nuclear, van a empezar a distinguirse y a atenuarse estos cambios a nivel del citoplasma con la expresión de cada uno de estos gránulos, formando sus respectivas líneas celulares y maduración. A partir del basófilo promielocítico voy a obtener al basófilo mielocítico, donde el núcleo empieza a tener la forma de una U-shape, una forma de una U, basófilo mielocítico. Luego el eosinófilo, ¿verdad?, mielocítico, y el neutrófilo mielocítico. Entonces ya está viendo cambios a nivel nuclear, como se dan cuenta, ¿no? Definitivamente ya se está dando cambios a nivel nuclear y se dan las expresiones respectivas de sus gránulos a nivel citoplasmático. Luego de estos 3, ¿qué es lo que voy a tener? El basófilo mielocítico me va a dar lo que es el basophilic band cell. Ya, está en inglés. ¿Qué significa esto? Es una banda células basofílicas donde el núcleo se condensa aún más, ¿ya? Igual en eosinófilos tenemos los eosinophilic band cell, y en los neutrófilos también los neutrófilos band cell. ¿Por qué es importante? Porque a nivel nuclear se viene a dar una condensación y ya se empiezan a, de una manera u otra, generar la diferenciación, el inicio de la diferenciación final, respecto a que a partir de yo voy a tener los basófilos, donde voy a tener un núcleo segmentado, ¿no? Los basófilos. Voy a tener a los eosinófilos, que generalmente tiene un núcleo, como les había dicho, bilobulado, como unos lentes, como un teléfono antiguo, lo habíamos visto en el primer dibujo.
Y tenemos a los neutrófilos que es hipersegmentado, tiene de 3 a más lóbulos, ¿no? Por ejemplo, disculpen, así. Entonces, tiene de 3 a más lóbulos. Entonces, el eosinófilo, disculpen. Otra cosa que es importante es que a partir de los basófilos mielocíticos, también, cuando son inmaduros, estos van a formar lo que viene a ser las células, los mastocitos, los mast cells, los mastocitos, mejor hay que poner de frente, o también llamadas células cebadas. ¿Ya? Entonces, a partir de la serie mieloide tenemos la vía granulocítica y hemos podido obtener a lo que es el monocito, lo que es el basófilo, el eosinófilo y el neutrófilo. A partir de sus precursores promielocíticos existe una diferenciación, segmentación a nivel nuclear, teniendo al final cada uno de estos su porcentaje respecto a la diferenciación de la serie blanca. Luego de ahí está la serie, vamos a, ¿verdad? Algo que del recordar, y creo que la parte de trombocitosis, disculpen, no se llegó a mencionar, es que a partir de esta misma serie mieloide, ¿verdad?, iba a actuar a partir de esta stem cell mieloide va a actuar la trombopoietina y va a formar primero el megacardioblasto. Luego de este megacardioblasto voy a tener al promegacariocito. Luego de este promegacariocito voy a tener al megacariocito. Y luego este megacariocito, gracias a acción de la interleuquina 11 y al momento del pase de los mismos por tener un gran tamaño sobre los capilares sinusoidales, van a sufrir múltiples divisiones, ¿no? Se va a degradar, se va a romper, se va a fragmentar, y esos fragmentos citoplasmáticos son las famosas plaquetas, ¿no? No son células, recuerden. Y por otra parte tenemos ya la serie linfoide. La serie linfoide lymphoid stem cell. ¿Ya? Aquí, ¿qué va a actuar? Para que se pueda dar justamente esta acción. Interleuquina 3, interleuquina 5 y también los agranulocytic colony stimulate factor. ¿Ya? Estos tres favorecen también la acción sobre la serie celular linfoide de stem cells. ¿Y qué va a suceder? Va a formarse el linfoblasto. El linfoblasto se va a transformar a prolinfocito. Este prolinfocito va a ser luego el linfocito. Y aquí va a haber dos situaciones. El linfocito puede ser linfocito B o linfocito B. El linfocito B es funcional y maduro. Entonces puede dirigirse al torrente sanguíneo y luego distribuirse respecto justamente a la disposición en los órganos linfoides secundarios. En cambio, los linfocitos T a nivel de esta médula ósea, ¿verdad?, no son funcionales, son inmaduros. Para que pueda madurar, primero tienen que ir al timo y luego de ese tendrían que regresar para que puedan distribuirse de la manera correcta, ¿no? Son inmaduros. Muy bien.
Entonces, aquí está todo lo que les he mencionado, está en este dibujo de este slide, está lo mismo, ¿sí? Obviamente mucho más dibujado, más bonito, pero la esencia es lo que yo quiero que recuerden. Ahora, aquí vamos a... Entonces, acá voy a dibujar, vamos a ver si esto vendría a ser la médula ósea, ¿no? Disculpa. Se supone que ese es el torrente sanguíneo y aquí tendríamos lo que son los capilares sinusoidales y esto vendría a ser para la parte donde está la flecha, la parte de la médula ósea, ¿no? Entonces, cuando migren, disculpen, cuando empiece a darse esta migración, entonces vamos a empezar uno por uno. Tenemos a los monocitos, a granulocitos, ¿verdad? Los monocitos. Cuando estos dejen la sangre y vayan a los tejidos, van a ser los macrófagos, ¿verdad? Van a ser los macrófagos. Su tiempo de vida media, como hemos visto, van de horas a días. Y los macrófagos, su función principal, ¿verdad? Es los tejidos. Fagocitosis. Vamos a ver en un rato cómo se da todo este proceso, es muy interesante. Pero estos macrófagos pueden, ¿verdad? Pueden estar libres o pueden estar localizados. Pueden estar localizados, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central y van a recibir el nombre de microglía. Podrían estar ubicados a nivel del hígado y van a ser llamadas las células de Kupffer. Pueden estar en los pulmones y van a tener la denominación de macrófagos alveolares, o también pueden ubicarse a nivel del hueso y van a tener la denominación de osteoclastos, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde se localicen, van a tener un nombre particular, pero son estos mismos los que van a tener al final la misma función. ¿Ya? Muy bien. Aparte de los monocitos, de los macrófagos per se, fagocitar, también son catalogados como células presentadoras de antígenos, ¿ya? Como células presentadoras de antígenos, que es muy importante, ahorita vamos a ver por qué. Siguiente, tenemos a los basófilos, ¿ya? A los basófilos que contienen gránulos, ¿no? Que contienen gránulos, son los granulocíticos, que contienen mediadores muy importantes como por ejemplo la heparina. Otro mediador muy importante es la histamina. La histamina que participa en la inflamación, la heparina que participa en la coagulación, ¿verdad? Es un anticoagulante. Es un anticoagulante natural, el cual justamente va a relacionarse a ¿quién? ¿Con quién se unía? Lo mencionamos. Con la antitrombina 3, ¿se acuerdan? Es un glicosaminoglicán, ¿no? Que se expresaba a nivel endotelial. Se libera de los gránulos de los basófilos, así como la histamina. ¿Qué más? Tenemos a los... ¿Quiénes son estos? Bilobulados. Eosinófilos, también es granulocítico. Van a secretar proteínas. Secretan proteínas. Sus gránulos van a secretar péptidos catiónicos. Van a secretar
mediadores básicos proteicos. ¿Qué es lo que hacen estos? Matan. ¿Qué matan? Parásitos, ¿no? Matan parásitos. Estos péptidos catiónicos, mediadores básicos proteicos, lo que al final hacen es matar parásitos. Y a su vez también los eosinófilos tienen un rol en el proceso alérgico inflamatorio, como el asma, que está asociado a un cuadro de hipersensibilidad tipo 1. Muy bien, ¿qué más? Tenemos a los neutrófilos, ¿verdad? Tenemos a los neutrófilos. ¿Qué es lo que hacían? Fagocitar a la cabeza, lo hemos dicho hace un rato. Cuando va a tomar a los patógenos, ¿verdad? Hemos visto de que si no pueden realmente fagocitar, porque al fagocitarlos, al final lo que hacen es destruir todo su material, dejando libre lo que vendría a ser el antígeno, porque el antígeno no va a llegar a ser destruido debido a que luego por exocitosis va a ser expresado en la membrana celular y esto va a relacionarse con los complejos mayores de histocompatibilidad. ¿Ya? Entonces, fagocitan, van a formar los nets que son justamente esas trampas de neutrófilos a nivel extracelular, que lo vamos a ver en un ratito, y van a producir los radicales libres cuando no vayan a poder destruir algunos antígenos patógenos que sean muy resistentes. ¿Ya? Recordemos de que los neutrófilos están presentes en la fase temprana de la inflamación aguda. Tiene un tiempo de vida media de 6 horas hasta unos cuantos días. Y respecto a la producción de radicales libres para la destrucción, que al final repercute sobre las mismas, lo que va a suceder es que se van a formar a partir del oxígeno superóxidos. Luego, a partir de ese superóxido se va a formar peróxido de hidrógeno. De ese peróxido de hidrógeno voy a poder formar lo que es radicales oxidrilos o hipoclorito ácido. ¿Y qué va a hacer? Al final todos estos, ¿no? Los oxidrilos, el hipoclorito, va a repercutir con lo que es el oxidative burst o estallido respiratorio, estallido oxidativo, ¿no? Oxidative burst. Ahorita vamos a volver a verlos con mayor detalle. Vamos a ver cómo esto destruye el neutrófilo. Luego tenemos las plaquetas como fragmentos citoplasmáticos, coagulación, ¿verdad? Básicamente protrombina, atrombina, inactiva, trombina repercute sobre el fibrinógeno y lo transforma en fibrina. Luego está el factor 13, estabilizador de la malla de fibrina, ¿no? Muy bien, y por último están los linfocitos. ¿Qué linfocitos estarían aquí en una primera instancia? Los linfocitos B. Los linfocitos B, ¿verdad? Muy bien, los linfocitos B. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que los T primero tendrían que madurar. Los linfocitos B van a producir anticuerpos, antibodies, ¿ya? Y los linfocitos T ya después de su maduración obviamente van a llegar y vamos a tener dos, los T helper y los citotóxicos CD4 y CD8, que vamos a verlos en un momento, los cuales van a favorecer la apoptosis, o los T helper, ¿qué van a hacer? Van a favorecer a la producción de mayor cantidad de anticuerpos. ¿Ya? Y no olvidemos la diferenciación respecto a la serie blanca Never Let Monkeys Eat Bananas, neutrófilos de 50 a 70, linfocitos de 20 a 30, eosinófilos de 3
hasta 4, 5%, ¿verdad? Disculpen, acá son los monocitos, que es hasta 8, luego eosinófilos, ahí está de 2 hasta 4, como les dije, y basófilos de 0.5 a 1%. Never let monkeys eat bananas. Entonces, esa es la diferenciación de la serie blanca. Muy bien. Entonces, esto ya lo paso, es lo mismo que hemos conversado, ¿sí? Los precursores, mieloblásticos, linfoblásticos, ¿está bien? Muy bien, entonces ahí está la génesis leucocitaria. Los granulocitos y los monocitos se forman solo en la médula ósea, los linfocitos y las células plasmáticas en los órganos linfogénicos también, como ganglios linfáticos, vaso, timo, amígdalas, placas de Peyer, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se van a almacenar y o se va a dar la maduración respectiva. No, en la médula ósea se almacenan los linfocitos creados hasta que se requieran. Se van a liberar por mediadores químicos, las interleuquinas, y se almacenan 3 veces más de lo que se circula en la sangre. Solamente van a ser liberados cuando se necesiten, ¿no? Los linfocitos se almacenan en el tejido linfático, lo que hemos conversado. Los glóbulos blancos, los leucocitos, van a hacernos frente ante las infecciones. Los de la primera línea de defensa, los neutrófilos, ¿verdad? Y macrófagos. Los neutrófilos van a estar maduros en la circulación, van a atacar y van a destruir a las bacterias en la sangre circulante, ¿sí? Fagocitar, ¿ya? Y los macrófagos tisulares están inmaduros en la circulación. Cuando están maduros, inmaduros son los monocitos, y una vez en el tejido van a aumentar de tamaño hasta 5 veces y van a ser los macrófagos, y hemos visto que dependiendo de la localización tienen un nombre propio, ¿no? Las facultades de los neutrófilos y los macrófagos. Va a existir diapedesis, lo cual favorece de que puedan ingresar a los tejidos. Tienen un movimiento ameboide, un movimiento dentro del tejido. Van a presentar algunos pseudópodos, los cuales van a favorecer que se dé el proceso de fagocitosis, y va a haber quimiotaxis celular, ¿no? Quimiotaxis celular. Muy bien. Voy a explicarlo en un slide en blanco también, pero en este gráfico, que es un poquito más resumido, en el proceso de diapedesis podemos ver cómo justamente entre estos gaps que se forman a nivel endotelial, ese sería el líquido intersticial, van a poder migrar estos elementos formes con la finalidad de poder, ¿verdad? Con la finalidad de poder llegar a ese antígeno, ¿no? Es muy importante. Hay una fuente de quimiotaxia. ¿Hay una fuente de quimiotaxia? ¿Qué quiere decir? Es ese lugar donde se está favoreciendo esta atracción. Hay un proceso también de marginación, ahorita lo vamos a ver, donde existe una rotación que se va a dar en estos elementos para poder expresarse. Entonces, en ¿qué dice? Movimiento de los neutrófilos por diapedesis a través de los poros capilares que se van a dar propios a la contracción. Ahorita vamos a ver cómo. Y por quimiotaxis a la zona de lesión tisular, donde se ha dado la noxa, lo que les dije. Donde está la noxa. ¿Qué sustancias quimiotácticas? Las toxinas propias de las bacterias o los virus, productos degenerativos del tejido, productos del complemento, ahorita vamos a ver la parte del complemento, y productos de reacción de coagulación del plasma también, ¿no? ¿Qué glóbulo blanco será y por qué? Básicamente, ¿verdad? Sería un macrófago, ¿no? Entonces, ¿estos qué hacen? Justamente fagocitar. Los fagocitos, la fagocitosis. Entonces, ahorita vamos a ver unos pequeños términos y ahorita luego vamos a hacer un gráfico asociado a la parte de inflamación, en el cual se va a recopilar toda esta parte. Así que ahorita voy a mencionarles como terminología y luego todo esto lo vamos a aplicar en una situación concreta.
Entonces, ¿qué es la fagocitosis? Es la ingestión celular de un agente ofensivo. ¿Cómo se va a dar previa selección? ¿Por qué? Porque se tiene que diferenciar las células propias de las que no lo son. Si no, en definitiva, podríamos generar procesos hacia uno mismo, y en definitiva eso es perjudicial. Tienen una superficie lisa, resistencia a la fagocitosis. Cuando hay una superficie rugosa, aumenta la probabilidad de la misma. Tienen una cubierta proteica, los tejidos muertos y partículas extrañas no lo tienen. Y los anticuerpos se van a adherir a la membrana bacteriana, se van a tornar susceptibles a la fagocitosis. Y se va a dar un proceso que se llama opsonización, en el cual participa el complemento 3. Ahorita se los estoy mencionando, quizás parece confuso, ahorita lo vamos a ver paso a paso. ¿Ya? Tenemos el antígeno, tenemos los diferentes anticuerpos que van a expresar, ¿verdad?, esa peculiaridad de poder acoplarse. Se van a formar estos tipos de pseudópodos, los cuales lo van a fagocitar, que es un fagosoma que ya contiene este antígeno. ¿Ya? Muy bien. Se va a dar un proceso de opsonización e ingestión. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el complemento 3 favorece mucho esto, ¿no? El complemento 3 favorece lo que es el proceso de opsonización. Ahorita vamos a ver cómo. El complemento 3 a partir del complemento 1, ¿no? Pero la formación de esta y la activación de sus mediadores hacen de que los mediadores inflamatorios incrementen y de esta forma exista más quimiotaxis también. ¿Ya? Entonces, dicho esto, vamos a... Muy bien, entonces estábamos viendo algunas pequeñas definiciones. Y ahora sí vamos a ver todo lo que es este proceso de la serie blanca. Muy bien, entonces, para poder hablar de estos, tenemos que empezar justamente relacionándolos con lo que vendría a ser la respuesta inflamatoria, ¿no? ¿Qué es la inflamación? La inflamación es un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, respuesta inflamatoria. Van a haber eventos vasculares y van a haber eventos celulares. En la parte de los eventos celulares, justamente vamos a profundizar mucho en lo que les estaba mencionando. Y en la parte vascular vamos a mencionar los pasos previos por los cuales estos elementos formes van a poder dirigirse y llegar donde se encuentra la noxa. Entonces, vamos a dibujar aquí un vaso sanguíneo. ¿Ya? Un vaso sanguíneo indemne, que vamos a dibujar un tejido, cualquiera que ustedes, es un caso intestinal, ¿ya? Y aquí vamos a dibujar toda historia, proceso inflamatorio. Tiene que iniciar con una noxa, ¿no? Ahora, las noxas pueden ser, ahorita el ejemplo que le voy a dar, un agente microbiológico, pero no siempre va a ser un agente microbiológico, ¿verdad? No siempre quiere decir van a ser bacterias, parásitos, hongos, virus. También puede ser un agente mecánico, físico, químico, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a poner de ejemplo un agente biológico. Tenemos acá una bacteria gram negativa que presenta sus antígenos, ¿sí? Sus antígenos que están básicamente rodeándola.
¿Ya? ¿Y qué va a suceder? Este antígeno va a ingresar a su organismo y va a generar daño, destrucción a nivel de este tejido. ¿Cómo? Por la producción de endotoxinas, ¿no? Por la producción de endotoxinas se va a dar eso. Por la producción de endotoxinas. ¿Ya? Ahora, la producción de endotoxinas repercute sobre el tejido que está viable debido a que pierde su conformación y de esta forma deja libre y expresa algunos mediadores como la fosfolipasa 2, que ahorita la vamos a ver. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Estos antígenos van a empezar a ser reconocidos. Vamos a dibujar aquí. Por unas células, ¿ya? Unas células que son los mastocitos, o también llamadas células cebadas, ¿ya? Los mastocitos o células cebadas. Estas células, ¿qué van a hacer? Van a tratar de reconocer a este antígeno, pero previo a ello, justamente por ese acoplamiento, por esa identificación dada, se van a empezar a liberar a partir de sus gránulos mediadores inflamatorios muy importantes, como la histamina, como los leucotrienos, las prostaglandinas. Van a ser liberados de sus gránulos. ¿A partir de qué? De ese daño o activación que hubo en las células cebadas por el antígeno. Esto es importantísimo. Ahora, ¿estos qué van a hacer? Van a empezar a generar lo que es la migración. Van a empezar a favorecer lo que es el proceso inflamatorio. Ahorita lo vamos a ver en mayor detalle. ¿Qué más? Si nosotros recordamos aquí a nivel de torrente sanguíneo, teníamos el factor 12, ¿se acuerdan? El factor 12, que se convierte en lo que es la precalicreína. Esta precalicreína se transforma en calicreína. ¿Y por qué es importante esta calicreína? Porque a los cininógenos que van a estar presentes en el tejido intersticial, la calicreína lo va a transformar en bradicininas. ¿Y por qué las bradicininas son tan importantes? Porque estas también van a favorecer lo que es la quimiotaxis, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar? Estamos valorando cada uno de estos. Antes de ello, ¿de dónde viene el leucotrieno y prostaglandinas? ¿De dónde vienen? De la membrana celular, ¿verdad? Del ciclo del ácido araquidónico, de las vías de las COX y de las vías de las LOX. Y es que, como les había dicho, en este tejido que ya no está indemne, se empieza a producir la fosfolipasa 2, y esta fosfolipasa 2, esta enzima, ¿verdad? ¿Qué va a hacer?
favorece la activación del ciclo del ácido araquidónico. Y aquí vamos a tener la vía de las COX y de las LOX, de las COX que van a formar prostaglandinas y de las LOX que van a formar leucotrienos. También es importante las LOX porque forman lipoxinas y las lipoxinas son los que limitan la inflamación. ¿Y esas al final qué hacen? ¿En qué contribuyen? En lo mismo, ¿no? En lo que es la respuesta inflamatoria. Muy bien, entonces, luego de todo esto, de que el antígeno fue reconocido por las células del mastocitos o cebadas, las cuales han podido ser dañadas o activadas, lo cual repercutió en que se liberaran todos estos mediadores, ¿qué va a suceder? A nivel de las células endoteliales, voy a borrar esto. Recuerden, esta es una pregunta de examen típica de dónde vienen las bradicininas. Vienen a partir justamente de la calicreína, que su precursor, fue el factor 12. Se borró todo. Ah, no, ahí está. Ya. Te voy a borrar esto. Muy bien, entonces. Bueno, qué pena, no quiere borrarse esto. Ya ahí está. Entonces, a este nivel voy a tener una célula endotelial, ¿verdad? Estamos haciendo un pequeño zoom. Un pequeño zoom de una célula endotelial aquí. Qué pena, todo se está borrando. Ya, ahí tenemos una célula endotelial. Y dentro de esta célula endotelial vamos a tener gránulos preformados. ¿Por qué son importantes reconocerlos? Porque cada uno de estos mediadores que habíamos hablado que van a favorecer en la inflamación, lo que hacen es, se van a dirigir a sus receptores propios de estas células endoteliales. Ya. Propio de estas células endoteliales. ¿Qué pasó? ¿Ya? Pero a sus receptores propios de estas células endoteliales. ¿Y qué va a suceder? Cuando estas se activen, estos gránulos preformados van a migrar y se van a expresar. Y estas, justamente cuando se expresan por esta migración previa de los gránulos que estaban ya preformados, se van a llamar P-selectinas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se expresan las P-selectinas? Gracias a estos mediadores inflamatorios que fueron liberados por los mastocitos o por la misma membrana celular de ese tejido dañado ante la presencia de un antígeno. Ahora ustedes dirán, ¿cuál es la importancia de que exista esta migración? ¿Cuál es la importancia? De que justamente los glóbulos blancos que sean circulantes en el torrente sanguíneo puedan llegar a la zona donde realmente existe o está presente la noxa, lo que presenté en un slide anterior. En otras palabras, que se dé una quimiotaxis, que se dirijan donde está esa fuente de quimiotaxis. ¿Por qué es llamado fuente de quimiotaxis? Porque a partir de este antígeno empezaron a liberarse estos mediadores, los cuales quieren atraerlo hacia ese lugar para poder combatirlo.
Si no, no lo traen, no lo tendrían que atraer para nada, ¿ya? Pero a su vez, estos mediadores van a ir a sus receptores a nivel endotelial y van a favorecer lo que ya se ha mencionado, la expresión de estos gránulos ya preformados. Pero también, ¿qué van a hacer? Como se dan cuenta, ya no estoy dibujando a las células endoteliales cerca. Lo que va a suceder es que van a formar gaps, van a formar brechas, las cuales, ¿en qué van a repercutir? En que gracias a los PCAMs, ¿no?, que son otras proteínas, pueda luego darse el fenómeno de diapedesis, lo que les había mencionado en el slide anterior, ¿ya? Los PCAMs son los que son llamados células de adhesión molecular. ¿Qué es lo que van a hacer estos? Van a poder favorecer lo que es justamente el proceso de diapedesis cuando este glóbulo blanco se pueda presentar, para que pueda llegar a lo que vendría a ser el líquido intersticial. Pero bueno, ¿qué es lo que hay que reconocer aquí? Cuando los gránulos se expresan, ¿verdad?, en la membrana celular, se van a llamar selectinas P. Entonces, ¿qué hemos visto también? Que esos distintos mediadores se van a seguir uniendo a receptores endoteliales y van a empezar a contraerse. Al momento de contraerse van a empezar a generarse brechas o espacios, y eso se denomina gaps. Cuando hay gaps, ¿verdad? Cuando hay ese espacio, ¿qué va a favorecer? De que se dé la diapedesis. Pero a su vez, ¿en qué va a favorecer? Como sabemos, en todo este espacio torrente hay plasma, hay solutos, agua. ¿Y qué va a suceder? Es como si dejara una puerta abierta, un hueco en un área específica donde yo tengo justamente un volumen X. ¿Qué va a suceder? Todo ese volumen va a empezar a caer, ¿no? Va a empezar a caer. ¿Y dónde va a caer? Aquí, pues, el líquido intersticial. Va a empezar a caer. Va a empezar a hincharlo, a inflamarlo. Puede llegar a generar edema, ¿no? Hinchazón, swelling, ¿no? Por ese mismo gap formado, ¿ya? ¿Y eso qué genera? Que obviamente incremente ese flujo vascular hacia la misma. Pero al incrementar este mismo hinchazón, va a empezar, pues, a repercutir sobre todos los componentes previos que podemos encontrar aquí, y entre ellos vamos a encontrar justamente a los nociceptores, pues, ¿no? Y los nociceptores, al verse estimulados porque está empezando a generarse hinchazón, ¿qué van a generar? Dolor. Las bradicininas también repercuten mucho sobre esto, sobre el dolor, ¿no? ¿Quién transformará los cininógenos a bradicininas? La calicreína, pregunta de examen, la cual repercute sobre la migración de los mediadores y a su vez sobre lo que está asociado al dolor. Muy bien. Por otra parte, tenemos aquí, este es justamente el vaso sanguíneo, etcétera. Tenemos una célula muscular lisa. Esa célula muscular lisa, ¿qué va a favorecer? Relajación, y la relajación de esta, que ya hemos visto, va a ser óxido nítrico básicamente. La histamina también juega aquí en una primera instancia. La acetilcolina con la vía de la arginina sintasa y la producción del óxido nítrico M3, ¿se acuerdan? Lo vimos. Va a relajarse y va a producir lo que es el fenómeno de vasodilatación. Esa vasodilatación
Bueno, se borró todo. Esa vasodilatación, ¿verdad?, que estábamos hablando aquí, ¿en qué va a repercutir? En que se genere una hiperemia localizada, ¿no? Entonces habíamos visto que teníamos la hinchazón, habíamos visto que teníamos la hinchazón, el dolor, hiperemia. La hiperemia lo que va a hacer justamente el rubor, ¿no? Este rubor y el calor por la hiperemia localizada. ¿Ya? Entonces, todo esto se ha dado justamente a partir de estos gaps, los cuales propiciaron a que puedan pasar todo el contenido hacia el líquido intersticial, ¿no? Con su estimulación, ya sea de los nociceptores, ¿verdad? Entonces todo eso, de alguna manera u otra, ¿qué me está demostrando? Los signos cardinales de la inflamación, que son hinchazón, dolor, rubor, calor y limitación funcional. ¿Ya? Entonces está así. ¿Por qué creen que su cuerpo favorece una vasodilatación? Porque al darse una vasodilatación, justamente al incrementar el flujo vascular a ese nivel, buscas de que pueda darse que se pueda dar mayor chance de que estos componentes, elementos formes, puedan llegar a la zona de fuente quimiotáctica. Eso es lo que tú buscas, ¿no? Eso es lo que tú buscas al final. Muy bien, entonces, continuamos con esto y nos habíamos quedado básicamente en que esos mediadores inflamatorios, luego de que fueron liberados de los granulocitos, ¿qué es lo que va a suceder? Se iban a dirigir a las células endoteliales, ¿no? A sus receptores, y estas vesículas preformadas iban a expresar sus proteínas, que son llamadas P-selectinas. Qué pena que se esté moviendo tanto esto. Ya, las P-selectinas. Ya, ¿y qué más? Y se daban los gaps. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Tenemos un neutrófilo por aquí. Ya tenemos un neutrófilo por acá. Y vamos a tener un monocito por acá. Recordemos que estos son los primeros, ¿no? Los primeros que siempre van a actuar, que los mencionamos hace un rato. ¿Y qué van a tener ellos? Sorpresa, van a tener también van a expresar sus proteínas, o a base generalmente de glúcidos o proteínas, que van a poder anclarse a estas P-selectinas. Van a poder anclarse, ¿ya? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de adherirse y no dejarlas ir. Eso es lo que buscas, ¿no? Luego de que ya se han expresado estas P-selectinas, lo que tú buscas como estos mediadores, ¿verdad? Estos mediadores celulares tienen expresadas también en su membrana los complejos proteicos glúcidos. Lo que van a hacer es anclarse, se van a adherir con la finalidad de limitarlos, y que a partir de esta se dé un fenómeno que se llama marginación, en el cual empiezan a rotan de ahí, se van a otra célula endotelial, vuelve a ser captada por las P-selectinas, hasta que
hasta que estas células adherentes moleculares que les mencioné son las PCAMs, eso sea, proceso de marginación, de rotación de una célula a otra, de otra célula a otra, y al llegar aquí, donde los esperan los PCAMs, la van a adherir y van a favorecer de que pueda pasar por un fenómeno que se llama diapedesis, que ya les había mencionado hace un rato. Entonces aquí los tenemos. Ya pasó. El monocito. Y por otro lado, el neutrófilo. Entonces, estos mediadores en sus células favorecieron la expresión de las preselectinas. Las preselectinas se acoplaron a sus mediadores propios de la membrana celular de estos elementos formes, favorecieron de que se pudieran ubicarse, localizarse justamente en estos gaps gracias al proceso de marginación, previa adhesión, y luego los PCAMs llegan a fijarlos y favorecen su ingreso. Entonces, ¿con qué la finalidad de que puedan llegar a la fuente quimiotáctica, ¿no? Entonces, esta es una fase temprana. Todo lo que estamos hablando aquí es una fase temprana. Pero de nada sirve de que ingresen si es que no pueden hacer nada respecto al antígeno, ¿verdad? De nada va a servir si es que este no puede actuar sobre el antígeno por el cual justamente han sido reclutados, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Ya? ¿Qué sucede ahí? Antes de eso, tenemos que reconocer un aspecto muy importante, el cual está asociado a una respuesta temprana y una respuesta tardía. Lo que hemos estado hablando hasta ahora es una respuesta temprana, sumamente rápida, ¿no? En el cual se liberan todos estos mediadores, favorecen que sea la hiperemia localizada, el incremento de la respuesta vascular y al final con su subsecuente marginación, previa adhesión y localización de esos elementos formes sobre la fuente quimiotáctica. Ahora, estos al final, ¿qué van a generar? Van a generar también que se dé una respuesta tardía, ¿ya? Y eso es lo que vamos a verlo. Pero antes, si yo estoy ubicado en el dibujo a este nivel derecho y mi bacteria está por el lado izquierdo, ¿qué es lo que voy a generar o qué es lo que yo voy a buscar? Justamente de que yo pueda acercarme, agregarlo y poder, en definitiva, fagocitarlo, ¿no? Y en esta búsqueda de incorporarse y o acercarse sobre este antígeno, el proceso se va a llamar quimiotaxis positiva, ¿ya? Quimiotaxis positiva. Bueno, continuando, entonces, estos tanto macrófagos neutrófilos, ¿qué van a hacer? Van a secretar mediadores como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿ya? ¿Y qué van a hacer? Vamos a dibujar acá dos células endoteliales también. Estos van a llegar a receptores endoteliales. ¿Y qué van a expresar? Proteínas que están preformadas también. Y ustedes dirán, serán las P-selectinas nuevamente, se parecen. Es cierto, se parecen, pero estas no van a ser las P-selectinas, son llamadas las E-selectinas. Y esta es la respuesta inflamatoria tardía.
ya no es temprana. Ya, later inflammatory process. Igual las C-selectinas van a captar a estas células que tienen en su membrana justamente los mediadores necesarios, y también a su vez estas van a tener unas proteínas que se van a activar cuando se acoplen a su receptor, que son llamadas integrinas, y las integrinas se van a acoplar a nivel de las células endoteliales con los ICANN o VCAN, que son los intracellular adhesion molecules o vascular adhesion molecules, ¿no? Entonces son los mediadores moleculares intracelulares o vasculares. ¿Y estos qué van a favorecer? Van a favorecer que estas integrinas se capten a las mismas, y a partir de estas, ¿qué va a suceder? Que ingresen por diapedesis también. Ya, que ingresen por diapedesis. Entonces, ya teniendo este proceso claro, no es tan complicado, ¿verdad? Tenemos que las P-selectinas, las S-selectinas, las PCAMs, las ICANN, las VCAN, las ICANN y las VCAN con las integrinas, ¿verdad? Favorezcan la diapedesis. Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa hay que recordar? A ver, sí. Los macrófagos también van a secretar la interleuquina 8, aparte de la 1 y el factor de necrosis tumoral, lo cual favorece y potencia la acción de las integrinas para que puedan ser acopladas al ICANN y VCAN, ¿no? No sé si hay algo más que tengo que decirles aquí. Básicamente eso. Muy bien, entonces continuando. Algo que hay que reconocer es que si se da una quimiotaxis positiva, justamente lo que voy a buscar es que estos mediadores al final se acerquen a la bacteria para empezar todo lo que es la fase celular, ¿ya? Porque todo esto es la fase vascular. Ahora, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa también, ¿qué van a generar? Estas se van a ir al cerebro, precisamente siendo más específicos al diencéfalo. El diencéfalo está conformado por el tálamo y el hipotálamo, y si queremos ser más específicos van a ir al hipotálamo, ¿ya? En el hipotálamo hay distintos núcleos. Hemos hablado hace una semana de núcleo supraóptico y, por ejemplo, el paraventricular, ¿se acuerdan? Asociado a los osmorreceptores y guaporinas para la relación y producción de la hormona antidiurética. Pero en este caso no van a sensibilizarse a esos núcleos. Los que van a sensibilizarse justamente son los que están relacionados al termostato y la regulación de la temperatura corporal. Estoy hablando del núcleo preóptico y del núcleo posterior, ¿ya? Entonces, mejor no pongo borrar porque luego se borra todo. Núcleo preóptico y núcleo posterior. El núcleo preóptico es el que está asociado al termostato, y una lesión a nivel de este núcleo se caracteriza por cuadros de hipertermia. El núcleo posterior, en cambio, se encarga de regular todas las respuestas fisiológicas que permiten el control de la temperatura, como lo que es frecuencia cardíaca, lo que es la sudoración, ¿no? La parte del equilibrio hidrolítico. Se encargan de regular todas estas respuestas fisiológicas que pueden repercutir sobre la temperatura. Y un daño a nivel de este núcleo puede caracterizarse por una hipotermia o por una poiquilotermia. Estas son preguntas típicas a veces de examen, ¿no? Un daño a nivel del núcleo preóptico está asociado a cuadros de hipertermia, en cambio del núcleo posterior a cuadros de hipotermia o poiquilotermia. De esos tres, ¿cuál es el más frecuente? La poiquilotermia. La poiquilotermia es cuando no existe una sincronía entre lo que el paciente siente y la temperatura que realmente tiene, ¿ya?
Muy bien, entonces, estos factores, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa, lo que van a hacer es ir a estos núcleos y sobre todo al peróptico. ¿Y qué van a generar? Van a generar justamente que se secrete prostaglandina E2. Esta prostaglandina E2, ¿qué va a generar? Fiebre. ¿Ya? Fiebre. La fiebre, ustedes se han escuchado decir, es un mecanismo, es una manifestación del mecanismo de defensa de su organismo. Y es cierto, porque al darse toda esta respuesta, ¿qué es lo que busca tu cuerpo? Que incremente el metabolismo, ¿no? Que incremente el metabolismo, que se dé mayor susceptibilidad para que este antígeno pueda ser identificado y pueda ser destruido. Y a su vez también se ha demostrado que cuando estos núcleos se ven repercutidos, se ven estimulados, ¿no? Sensibilizados, y el paciente presenta fiebre, empieza a generarse un reclutamiento mayor de hierro y zinc. Y ustedes dirán, ¿y eso para qué es importante? Sí es importante porque el hierro y el zinc son elementos necesarios para que las bacterias puedan seguir viables. Entonces, si su organismo empieza a reclutarlo por el mismo proceso febril, ya estos agentes patógenos no van a tener ese requerimiento y no van a poder subsistir. Entonces, miren lo interesante y lo importante que es nuestro organismo, lo inteligente que es. A su vez, esa interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa van a repercutir sobre el hígado. ¿Generando qué? Generando que se liberen los factores, los reactivos de fase aguda, ¿no? Los reactantes de fase aguda. La proteína o el péptido reactivo, ¿no? C. El péptido C. ¿Ya? Entonces, hay más, ¿no? Esta es la aptoglobina, el fibrinógeno, pero que son reactantes de fase aguda. Pero el péptido C reactivo, es el más característico. Ahora, los reactantes de fase aguda, si bien es cierto, incrementan por la acción de la interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, también por la acción de la interleuquina 6, ya también por la acción de la misma, hacen que se liberen estos factores fase aguda, pero no son específicos, ¿no? Sí, son sensibles, sí, es cierto, son sensibles, se van a liberar, pero cuando se liberen no me van a indicar realmente cuál ha sido el cuadro asociado, ¿no? ¿Por qué se ha presentado esto? Sé que se ha presentado, sé que se ha incrementado, sé que hay un proceso inflamatorio, ¿verdad? Sé que está sucediendo algo en el organismo, pero no sé si es que no, obviamente, no lo asocio a la clínica y trato de ver el origen del mismo, no voy a saber de qué se trata, ¿no? Porque no es específico, es sensible, pero no es específico. Y a nivel de la médula ósea, ¿qué va a suceder? El mismo interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa, también la interleuquina 3 y la interleuquina 5, ¿ya? Acá también es la interleuquina 6. ¿Qué van a hacer? Van a favorecer. ¿Qué creen que vaya a pasar en la médula ósea? A ver. Ustedes, los que ya están en hospitales, habrán visto, ¿no? Habrán visto que en el hemograma valoramos algo cuando hay un proceso infeccioso. Exacto, la leucocitosis, ¿no? ¿Y por qué se empieza a incrementar la producción de glóbulos blancos? Justamente porque estos mediadores, interleuquina 1, 3, 5, factor de necrosis tumoral, van a actuar sobre la médula ósea roja, sobre la área o precursores mieloides, y van a empezar a incrementar la producción de glóbulos blancos. Se va a dar
leucopoiesis. Y al darse esta leucopoiesis, en definitiva, incrementa la producción de glóbulos blancos, ¿no? Básicamente es eso, ¿ya? Entonces, recapitulemos rápidamente. Hay un antígeno, una bacteria, imaginemos gram negativa, que produce endotoxinas que dañan el tejido y a su vez pueden dañar o activar a las células cebadas o mastocitos. Cuando esto sucede, por una parte los mastocitos empiezan a liberar de sus gránulos mediadores que van a favorecer la inflamación como histamina, leucotrienes, prostaglandina. A su vez, en este daño a nivel del tejido, la fosfolipasa 2, propio de lo que vendría a ser la membrana celular, va a empezar a actuar y va a activar el ciclo del ácido araquidónico, produciendo más prostaglandinas, más leucotrienos por las vías de las COX y las LOX. Estas van a dirigirse sobre sus receptores a nivel endotelial y van a expresar, ¿verdad? Van a favorecer que esos gránulos preformados se expresen, y cuando eso suceda vamos a tener las P-selectinas y a las E-selectinas. Las P en el caso de la fase aguda. Estas P-selectinas, ¿qué hacen? Van a reclutar, van a adherir a estos elementos formes con la finalidad de que no se escapen, con la finalidad de que puedan expresarse y ser captadas por las PCAMs para favorecer el fenómeno de diapedesis. Entonces van a ser captadas, se va a dar el proceso de marginación, van a llegar a las células endoteliales, van a ser captadas por las PCAMs, se va a dar la diapedesis, y cuando ya estén en el líquido intersticial van a empezar a liberar mediadores inflamatorios moleculares como la interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, 3, 6, 5, los cuales van a repercutir sobre la fase tardía de la inflamación, ya que van a expresar a las E-selectinas, las cuales van a captar también a estos elementos formes, y a su vez las integrinas van a poder favorecer lo que es el fenómeno de diapedesis en esta oportunidad. Cabe recalcar que previo a esta diapedesis, o en paralelo, ¿no? Porque esto sucede de manera constante, ese fenómeno de contracción que se da genera gaps a nivel del vaso sanguíneo, y estos gaps generan de que el líquido per se ingrese y empiece a generar inflamación, empiece a generar hinchazón. Este hinchazón compromete a los receptores y es la razón por la cual tenemos dolor. A su vez, como otro signo cardinal de la inflamación, se empieza a generar dilatación, relajación previamente relajación y vasodilatación sobre los mismos, generando que hay una hiperemia localizada, lo cual explica el rubor y el calor. ¿Por qué? Para poder favorecer y viabilizar de que lleguen más elementos formes y estos mismos puedan ser captados. Muy bien, ahorita vamos a seguir haciendo esto un rato, luego voy a regresar a este slide. Entonces, aquí están los glóbulos blancos, inflamación. Aquí está la liberación tisular, liberación de sustancias, cambios tisulares, los signos clínicos de inflamación, calor, rubor, tumor, dolor y limitación funcional. Entonces, en los pasos de la inflamación que hubo, vasodilatación y aumento del flujo sanguíneo, ¿verdad? Ya se explicó. Aumento de la permeabilidad capilar, claro. Coagulación en la fase intersticial por el aumento de fibrinógeno. Migración celular de los fagocitos, claro. Y tumefacción de las células tisulares. Aquí está, pues, ¿no? Microbio, lesión. Acá podemos poner la fosfolipasa 2. Este es el vaso sanguíneo. Están, ¿verdad? Primero se da la vasodilatación, el incremento de la permeabilidad, los gaps que hemos hablado, el fenómeno de diapedesis. Aquí se da el fenómeno de marginación. Y ya estando aquí se tiene que dar la migración o la quimiotaxis positiva para acercarse al antígeno, ¿no? Ahí están los glóbulos blancos, inflamación, los mediadores químicos, histamina, bradicinina, favorecen el dolor, serotonina, prostaglandinas, productos de reacción de complemento, los vamos a ver,
y linfocinas, que son liberadas por los linfocitos T sensibilizados. Aquí, en esta lámina, vamos a ver la lupita, tenemos un glosario de los mediadores fisiológicos. Tenemos a las neurohormonas, ¿verdad? Glucocorticoides, que los mencioné hace un momento, que participan también. Justamente, los corticoides son antiinflamatorios esteroideos que se producen en la médula suprarrenal, en la glándula, no en la médula, en la glándula suprarrenal, en la corteza de la glándula suprarrenal, en la capa fascicular, y que generan un efecto antiinflamatorio, ¿no? El cortisol es uno de ellos, ¿ya? Entonces, tenemos la colecistoquinina, las endorfinas, que son opioides endógenos, ¿ya? Tenemos a la histamina, que es una amina biógena producida por los leucocitos, liberadas por las células enterocromafines también. Tenemos el sistema de las quininas, que van a activar una serie de complejos y péptidos. Los cininógenos se transforman en bradicininas gracias a la calicreína, la hemos visto. Van a tener un efecto de vasodilatación. Tenemos especies asociadas a reacciones oxidativas, moléculas de adhesión, importantísimo. Tenemos hormonas derivadas, activadores proteicos, las citoquinas, que van a generar respuestas distintas a nivel celular, a nivel intracelular. Tenemos las clases de las linfocinas, las interleuquinas, las quimioquinas, ¿no? Entonces es lo que hemos estado viendo, algunos ejemplos de ellos. Tenemos la ciclooxigenasa, que es del ciclo del ácido araquidónico, ¿verdad? La cascada de los eicosanoides. Y aquí están los 4 grupos que se produce la cascada de los eicosanoides de 20 carbonos: prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos, ¿no? Muy bien. El efecto tabicador en la parte de la inflamación es cuando se aísla la zona aislada. Existen coágulos de fibrina que van a disminuir el flujo de líquido, finalidad disminuir la diseminación de bacterias y productos tóxicos, claro. La inflamación va a ser proporcional a la lesión tisular, sí, claro, porque a mayor compromiso, mayor área, mayor va a ser la respuesta que se va a dar. Por ejemplo, los estafilococos generan una inflamación rápida y tabicada, son más destructivos. En cambio, los estreptococos son una inflamación lenta y con poca tabicación. Son mortales, pero son más diseminados, ¿no? ¿Eso por qué? Porque recordemos, en este caso se están haciendo un paralelo con lo que viene a ser la piel. Nosotros tenemos bacterias, ¿no? Bacterias saprofíticas a predominio de gram positivos, los cuales, en definitiva, al existir una puerta de entrada, van a colonizar, ¿no? Llega un área en donde normalmente no deberían de estar, van a empezar a presentarse. Ya. Entonces, esto lo vamos a mencionar. Eso sí. Eso vamos a mencionar ahorita. Los glóbulos blancos, respuesta del macrófago y neutrófilo durante la inflamación. La primera línea de defensa, eso ya lo habíamos hablado. Secretan interleuquina 1, factor necrosis tumoral, expresan las células endoteliales, las A-selectinas, era la fase, ¿se acuerdan? Más que todo tardía. Y se unen a receptores que van a sintetizar los ICAM y los VICAM, que también les dije. Los neutrófilos van a invadir la zona inflamada, van a participar citoquinas, también la interleuquina 1, el factor necrosis tumoral, ¿ya? El hipotálamo anterior, preóptico y el posterior van a liberar la dinoprostona, que es el prostaglandina E2, y van a presentar la fiebre. Van a haber reactantes de fase aguda, el péptido C, también influye la interleuquina 6 para la misma. Y en la médula ósea roja se va a dar la leucopoiesis, ¿no? También interviene aquí la interleuquina 3 y 5 que les había dicho, y eso puede generar leucocitosis.
Entonces ahí está. Aquí está el dibujo, mucho más bonito, ¿no? Entonces, aquí están los receptores que van a hacer que se expresen, ¿no? Que se expresen justamente las selectinas, ¿no? En este caso serían las E. Y aquí tenemos las integrinas, ¿no? Las integrinas que sean inactivas, que luego se van a poder unir al ICAM, que es los intracelular, o los VCAM, que son los vasculares, y los PCAMs, que vendrían a estar a este nivel, que van a favorecer como células de adhesión de que se dé la diapedesis. Ya la habíamos hablado. Factor 12, precalicreína, calicreína. La calicreína, los sinógenos en bradicininas también favorecen el dolor. ¿Ya? Aumento de la expresión de las selectinas en moléculas de adhesión molecular en el endotelio mediado por citoquinas. El neutrófilo se va a adherir a través de receptores complementarios a las selectinas, los ICAM, gracias justamente a estas integrinas. Y al final esto va a favorecer que los neutrófilos migren por diapedesis asociados a los PCAMs. Lo que ya habíamos hablado, ¿no? Prácticamente esto es lo que ya hemos hablado en la lámina anterior. ¿Ya? Así que aquí está lo mismo, más sencillo todavía. ¿Ya? Hay que recordar las fases, ¿no? La fase temprana y la fase tardía. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo vamos a dejar el día de hoy aquí. Hemos visto todo lo que es la parte del proceso de inflamación, la parte de la leucopoiesis. En el siguiente video vamos a ver la fase celular, porque hemos visto la fase vascular nada más. Cómo se da el proceso de fagocitosis, qué es la opsonización, la vía del complemento, y con ese video terminaremos lo que es sangre, porque va a ir con tendencia un poco a lo que es inmunología. Sé que hay algunas cosas que quizás se tornan un poco tediosas debido a que son de repente términos nuevos o de repente porque no se ha revisado previamente con la lectura. Les sugiero que lo hagan a la par debido a que las cosas que les estamos tratando de recopilar en ello son los puntos más importantes que ustedes deben de reconocer para el futuro. Si ya llevaron estos cursos, les va a ayudar luego a integrar y tratar de entender cosas que ya han visto. Y si recién lo van a llevar, les va a dar mejores luces para que puedan direccionar su estudio con el curso respectivo. Bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Que tengan buenas noches, nos estamos viendo. Cuídense. Chao.